Parte 8. El amanecer que nunca fue. El grupo, ahora reducido tras los horrores de la noche anterior, se encontraba en un estado de inquietud constante. No solo habíamos perdido compañeros, sino también nuestra noción del tiempo y, con ella, cualquier esperanza de que las cosas mejoraran. Me levanté de mi asiento, notando cómo todos estaban más pálidos, más cansados. El ambiente estaba cargado, pesado, como si una mano invisible apretara nuestros corazones con cada minuto que pasaba. Fue Nathan quien rompió el silencio, con su voz baja y tensa. «Tenemos un nuevo problema», anunció, sosteniendo en sus manos un trozo de pan que se había vuelto gris y mohoso. Lo dejó caer sobre la mesa con un sonido sordo. Toda la comida se ha echado a perder». Me acerqué a la mesa y, con cierta incredulidad, inspeccioné los alimentos. La carne, que ayer aún parecía comestible, ahora estaba cubierta de una capa de podredumbre que desprendía un hedor nauseabundo. Las frutas, que solían ser vibrantes y jugosas, se habían convertido en masas blandas y oscuras, como si hubieran pasado semanas, no horas. «Esto no tiene sentido», dije, tratando de procesar lo que veía en mis ojos. «¿Cómo es posible?». Nathan asintió. Su expresión era sombría. «Eso es lo que he estado pensando. Cuando salieron al bosque, sentí como si hubieran estado allí una eternidad. Las velas que teníamos se consumieron por completo, excepto 2. No puede haber sido solo una noche». Sus palabras resonaron en mi mente, amplificando el sentimiento de desesperación que ya nos rodeaba. Emily, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó escapar un suspiro tembloroso. Esto no es normal», murmuró, con su voz apenas un susurro. «Algo está muy mal aquí, Joseph». Asentí, sin poder ocultar la preocupación en mi rostro. Nathan continuó hablando, con un tono más serio que nunca. «Hemos estado usando esas 2 velas en intervalos, prendiendo una y después la otra, para que nos duren más. Pero si el tiempo aquí está tan distorsionado, necesitamos movernos. No podemos quedarnos en este vagón. Ya no es seguro». Nathan tenía razón. El vagón en el que nos encontrábamos carecía de ventanas, por lo que muy pronto quedaríamos en las tinieblas, sin mencionar el hecho de que la comida, razón por la que nos habíamos movido a este lugar, ya estaba podrida. La viuda Kelly, sentada al fondo del vagón, había estado murmurando para sí misma desde que nos reunimos. Sus palabras parecían eco de una plegaria o una advertencia, pero no pude evitar sentir un escalofrío cuando le escuché repetir: «Ya debemos estar cerca, muy cerca de la verdadera estación. Han pasado 4 días. 4 días». Su voz arrastraba las palabras con una especie de letanía que puso nerviosos a los demás. La tensión creció en el aire, tangible, casi aplastante. Todos sabíamos que debíamos movernos, pero el miedo nos tenía atrapados, paralizados por la incertidumbre de lo que nos esperaba al hacerlo. «Nathan, dijiste que este vagón tiene una compuerta en el techo, ¿verdad?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi mente buscaba desesperadamente una solución. «Sí», respondió, señalando hacia el centro del vagón. «Si logramos subir, podríamos avanzar a través de los techos y evitar el vagón del comedor. No quiero ni pensar en lo que pasaría si Hughes logró volver al tren, o si en el lugar todavía hay gente infectada». La palabra infectada verberó en el vagón como un presagio siniestro. Todos nos estremecimos al recordar los horrores que habíamos presenciado, las criaturas de sombras y los pasajeros perdidos en la oscuridad. Pero era un hecho que quedarnos no era una opción. Teníamos que movernos, aunque eso significara enfrentarnos a lo desconocido. Sin embargo, algo me frenaba de impulsarlos a hacerlo. Recordé la última vez que intentamos movernos entre los vagones de esa manera. El tren se sacudió violentamente, como si se resistiera a nuestros intentos de escapar. En mi mente, la absurda idea de que el tren tuviera conciencia comenzó a tomar forma. ¿Podía un tren tener voluntad propia? La lógica me decía que no, que era imposible. Pero después de todo lo que había visto,
¿Qué sentido tenía la lógica aquí? Joseph, estás en silencio. ¿En qué piensas? Preguntó Emily. Su voz era suave, pero llena de preocupación. La miré, tratando de disimular el nerviosismo que sentía. Nada, solo que esto parece un mal sueño del que no podemos despertar. Respondí con una sonrisa forzada. Pero tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Emily asintió, aunque sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. Sabía que no podía permitirme dudar, no cuando todos dependían de nuestras decisiones. Nos preparábamos para lo que venía, pero el riesgo de subir al techo y enfrentar lo que fuera que este maldito tren nos tenía reservado. Sabía que lo más probable era que el tren reaccionara de nuevo, pero no había otra opción. El aire dentro del vagón era denso, lleno de tensión acumulada, y cada uno de nosotros se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. La determinación del grupo creció, impulsada por la falta de comida y la inminente oscuridad que se cernía sobre nosotros. Sabíamos que quedarnos en el vagón era una sentencia de muerte, así que, con un renovado sentido de urgencia, acordamos movernos en pares. Nathan fue el primero en subir, abriendo la compuerta en el techo con sorprendente facilidad. El sastre y una señora subieron con dificultad, mostrando su miedo evidente en cada movimiento. Los observé con el corazón en la garganta, esperando en cualquier momento una sacudida del tren que los hiciera perder el equilibrio. Pero nada ocurrió. No hubo ningún sonido, ninguna sacudida. Tu turno, Emily, dije, intentando mantener la calma. Ella asintió, con una expresión tensa pero decidida. Subió con agilidad, y cuando estuvo arriba, me hizo una señal. Tomé aire y comencé a subir. El frío metal del techo bajo mis manos me devolvió una sensación de realidad, pero también un miedo profundo, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. A medida que me levantaba, esperaba sentir el temblor del tren bajo mis pies, una señal de que el peligro era inminente. Sin embargo, al igual que con los otros, el tren permaneció en un movimiento constante, tranquilo. ¿Todo bien, Joseph?, susurró Emily, tendiéndome la mano. El alivio fue inmediato, permitiéndome subir del todo y comenzar a avanzar. Sabíamos que debíamos tener mucho cuidado para pasar entre los vagones. El plan era pasar de largo el comedor y también el vagón de los dormitorios, donde había visto una silueta que se deslizaba entre la penumbra. El empresario, al escuchar mi relato, no dudó en afirmar que debía ser Hughes, el cocinero, rondando entre esos dos vagones. Nuestro objetivo era llegar hasta el tercer vagón, el del salón privado, pero mientras los demás parecían decididos a evitarlo, algo en mí me decía que debía llegar allí. No había mencionado nada del hombre misterioso que había visto, ni de la luz verdosa que emanaba su portafolio. No quería sembrar más miedo, pero más que eso, estaba convencido de que aquel hombre tenía respuestas que necesitábamos desesperadamente. Conseguílo. Ambas parejas avanzamos hacia el siguiente vagón. Miré hacia atrás, viendo a Nathan y la señora Kelly subir, luego al empresario y a su mujer, todos siguiendo nuestros pasos. La tercera pareja, conformada por un hombre con lentes llamado Caleb y una mujer cuyo nombre no recordaba, estaba en proceso de subir. Sabía que después de ellos vendría la familia de 4 que había logrado sobrevivir hasta ahora, pero el tiempo apremiaba. No podíamos quedarnos a esperarlos. Nos apresuramos hacia el otro vagón, con el viento frío cortando nuestras caras. Miré hacia abajo, casi esperando poder ver a través del techo y saber si el hombre misterioso estaba allí. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi mente, creando una mezcla de sensación que apenas podía controlar. Justo cuando llegábamos al extremo del vagón, un grito desgarrador rompió el silencio. Nos detuvimos en seco y giramos hacia el sonido. La pareja de Caleb estaba en problemas. La mujer colgaba de uno de los costados del tren, pataleando en el aire y gritando por ayuda. Caleb, torpe en sus movimientos, intentaba agacharse para sostenerla, pero sus intentos fueron en vano. Ella ya no podía más. Sus dedos resbalaron, y lo que siguió
una escena que quedaría grabada en mi mente para siempre. Esperábamos verla chocar contra el suelo, pero lo que vimos fue mucho peor. Ella cayó y cayó, como si el abismo bajo el tren no tuviera fin. Su grito se desvaneció y de repente entendí que estábamos viajando junto a un acantilado. El tren no solo nos llevaba a través de la oscuridad, sino que también nos transportaba al borde de la nada. Todo el valor que habíamos acumulado se esfumó en un instante, sustituido por un miedo primitivo y paralizante. ¡Agáchense!, grité, con mi voz llena de pánico. Todos se dejaron caer, aferrándose a lo que pudieran, intentando evitar el destino que acababa de llevarse esa pobre mujer. La realidad de nuestra situación era más aterradora de lo que había imaginado. Pensando rápido, bajé al nivel del vagón, con mis manos temblando mientras intentaba abrir la puerta del vagón de los camarotes. No esperaba que funcionara. Después de todo lo que había visto, nada parecía funcionar a nuestro favor, pero para mi sorpresa, la puerta se abrió con un suave chirrido, un milagro en medio de una pesadilla. ¡Vamos!, dije, llamando a Emily y a los demás, usando una voz llena de urgencia. ¡Rápido! ¡Antes de que sea demasiado tarde! Se apresuraron a entrar, uno tras otro, con el tren todavía avanzando a lo largo del acantilado. El aire en el interior del vagón era sofocante, lleno del temor que todos compartíamos. No había tiempo para pensar en lo que acabábamos de presenciar, en la vida que acababa de perderse. Todo lo que importaba era seguir adelante, escapar de la oscuridad que nos acechaba por todos lados. La adrenalina seguía corriendo por mis venas mientras me debatía entre el alivio y la incertidumbre. El hecho de que la puerta se abriera aún me sorprendía, y en un intento por mantenerme racional, pensé que tal vez era porque el sol aún no había salido por completo. Quizá ese detalle, aparentemente insignificante, era lo que nos permitía movernos con más libertad dentro del tren, aunque libertad era una palabra demasiado generosa en esta situación. De repente, otro grito desgarrador rompió el aire. El grito era de un niño. Sabía lo que significaba, pero no quería detenerme a pensar en ello. No ahora. Seguí ayudando a los demás a bajar al vagón, intentando mantener la calma, aunque cada fibra de mi ser quería correr hacia ese grito. Finalmente, vi a la familia que tanto temía. El padre estaba bajando a su hijo con manos temblorosas. El pequeño lloraba desconsoladamente. El hombre me miró con lágrimas en los ojos, y su rostro era una máscara de dolor. «Por favor, sostén a mi hijo», suplicó, con su voz rota. Sin dudarlo, tomé al niño en mis brazos. Era ligero, como si el miedo lo hubiera vaciado de toda sustancia. Miré al padre, con mi mente ya anticipando lo que vendría. «¿Qué estás esperando? ¡Baja ya!», le grité, con una mezcla de urgencia y desesperación. El hombre me miró, incapaz de moverse. Tengo que volver por mi esposa», dijo, y fue entonces cuando escuché el llanto desgarrador de la mujer. No necesitaba más para entender lo que había sucedido. Sin perder tiempo, metí al niño en el vagón y se lo pasé a Emily. Su llanto no hacía más que acentuar la tragedia que se desarrollaba ante nosotros. Los segundos pasaron lentos, quizá fueron minutos. El hombre no regresaba, y la incertidumbre me estaba volviendo loco. No podía esperar más. Subí de nuevo. El viento frío golpeaba mi rostro como un recordatorio cruel de la realidad en la que estábamos atrapados, y entonces lo vi. La mujer, con los brazos extendidos y los ojos cerrados, se dejaba caer al abismo. Su cuerpo se perdió en la oscuridad infinita. Su grito se apagó mientras desaparecía en el vacío. El esposo, destrozado, gritaba con desesperación, con sus manos extendidas hacia el lugar donde ella había estado, como si pudiera traerla de vuelta con su puro deseo. «¡No! ¡No!», gritó, con su voz quebrándose en mil pedazos. Salté hacia él, agarrándolo antes de que pudiera seguirla. Su cuerpo temblaba violentamente, intentando soltarse, pero yo lo sostuve con todas mis fuerzas. «Tienes que volver al vagón», le dije, con mi voz firme. «Tu hijo está a salvo. Él te necesita». El hombre se detuvo,
su lucha se desvaneció como un suspiro. Su mirada, llena de un dolor tan profundo que casi podía sentirlo físicamente, se volvió hacia mí. «Mi hijo», murmuró, como si la palabra le trajera de vuelta a la realidad. Con la poca fuerza que le quedaba, accedió a bajar. Lo llevé hacia el vagón, con él apoyándose en mí, sus sollozos aún resonando en mis oídos. Cuando finalmente entramos, me quedé un momento respirando pesadamente, intentando procesar todo lo que acababa de suceder, pero el tren no nos dio tiempo para lamentaciones. Justo cuando entré, la puerta se cerró de golpe. Giré la cabeza, notando algo extraño. Sabía que los vagones eran grandes, diseñados para dar más espacio a los camarotes, pero la oscuridad que llenaba el corredor era incorrecta. Por muy largo que fuera el vagón, debía poder ver el final, o al menos una sombra de él. «Todos tranquilos», dije. Mi voz apenas se escuchó como un eco en el silencio tenso. Las caras de los demás estaban desencajadas, llenas de terror y agotamiento. «El sol está saliendo», continué, tratando de sonar calmado. «Lo mejor será que tomemos un camarote en pequeños grupos y descansemos. Nos turnaremos para vigilar». Nadie discutió. El miedo nos había robado cualquier impulso de cuestionar las decisiones. En silencio, comenzaron a separarse en pequeños grupos, arrastrando los pies hacia los camarotes. Emily, Nathan, la señora Kelly y yo tomamos el segundo camarote. Al entrar, noté los lujos que contrastaban con la pesadilla que estábamos viviendo. Era lo suficientemente espacioso para que 3 personas durmieran cómodamente. Me ofrecí para vigilar mientras los otros se acomodaban. No me sorprendió que cayeran dormidos casi de inmediato. Sus respiraciones pesadas llenaban el camarote, una señal de que, al menos por el momento, estábamos a salvo. El silencio se hizo espeso, y con él, el paso lento de las horas. Me encontré mirando las cortinas, gruesas y pesadas, hechas de terciopelo oscuro. Casi no dejaban pasar la luz del sol, que finalmente había perdido su tono verdoso y azulado. Era curioso. Algo en ellas me llamó la atención, un deseo repentino de quitarlas para ver mejor afuera, para comprobar si realmente habíamos vuelto a nuestro mundo, o si continuaba su marcha en una realidad bizarra. Me levanté, acercándome a las cortinas. Tiré de ellas, pero no se movieron. Intenté nuevamente, aplicando más fuerza, pero fue inútil. Era como si estuvieran selladas al marco de la ventana, inmóviles, imposibles de quitar. «Maldita sea», murmuré para mí mismo, frustrado. Me sentía débil, agotado por todo lo que había pasado, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Quizá no era la cortina, tal vez era el tren, o tal vez era yo. Volví a sentarme, manteniendo mis ojos en las ventanas, y mi mente llenándose de preguntas que no podía responder. Pero por encima de todo, una idea persistente no me dejaba en paz. ¿Qué más estaba ocultando este tren? ¿Y cuánto tiempo más podría mantenernos atrapados en su maldito juego? Por extraño que pareciera, decidí no darle más importancia a las cortinas que no podía mover. Quizá mi mente estaba jugando conmigo, inventando problemas donde no los había. Preferí salir al pasillo para intentar las cortinas de allí. El interior del tren estaba en silencio, un silencio tan profundo que hacía que cada crujido del suelo bajo mis pies resonara como un trueno. Intenté tirar de las cortinas del pasillo con la misma fuerza, pero el resultado fue idéntico. Las cortinas se mantuvieron firmes, como si estuvieran atadas por algo más que simples soportes. Una nueva ola de ansiedad me invadió. Siempre tenía que haber algo, algún detalle que desafiara la lógica, manteniéndonos atrapados en esta pesadilla sin fin. De pronto, una figura apareció de la nada, sobresaltándome tanto que casi pierdo el equilibrio. Pero al ver de quién se trataba, me relajé un poco. «Hola», dije, tratando de sonar calmado, mientras saludaba al niño que ahora se encontraba frente a mí. El pequeño se veía asustado. Sus ojos reflejaban el mismo terror que todos compartíamos. Me agaché para estar a su altura. «No puedes dormir, ¿verdad?». El niño murmuró algo, pero no logré entenderlo. Me acerqué más, sentándome a su lado para escucharlo mejor.
Intenté tranquilizarlo, pronunciando palabras de consuelo, evitando recordar el grito de su hermana, pero el pequeño continuaba murmurando. Su voz apenas era un susurro. «Está bien, pequeño», dije en voz baja, intentando infundirle algo de confianza. «Si algo te asusta, puedes decírmelo». El niño al fin respondió, con una voz temblorosa. «No, se cayeron». Sentí un entumecimiento en el estómago y por inercia le pregunté, con un tono que intentaba ser casual, si hablaba de las personas que cayeron al abismo. «No, se cayeron», repitió el niño, su voz tan débil que apenas la escuché. Mi corazón latía con fuerza mientras lo giraba suavemente para mirarlo de frente. La poca luz del vagón iluminaba su rostro pálido. Sus ojos eran dos pozos oscuros llenos de miedo. Quería entender, necesitaba entender. ¿Fueron las criaturas que vimos?, le pregunté con cautela. ¿Los seres sombras? ¿Los insectos? El niño negó con la cabeza, un movimiento apenas perceptible. El silencio cayó sobre nosotros como una losa pesada, pero supe que el pequeño estaba tomando todo el valor que le quedaba para decirme lo que había visto. No lo presioné, esperé. Mi ansiedad seguía creciendo con cada segundo. Finalmente, el niño habló, con la voz temblorosa. «Yo lo vi. Vi cómo ese señor de gafas soltaba a la señora. Su peso hizo que se resbalara. La empujó». Me quedé mudo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que se estaba refiriendo al señor Caleb, pero quería pensar que tal vez era solo la imaginación del niño, una forma de su mente de lidiar con el horror. Pero la frialdad de su voz, la claridad en sus palabras, me decían que estaba diciendo la verdad. «¿Dijeron algo?», pregunté, apenas como un murmullo. «¿Discutieron?». El niño negó con la cabeza nuevamente, y en ese momento recordé lo que había dicho al principio. No se cayeron, en plural. El miedo se apoderó de mí, pero sabía que debía preguntar, aunque temía la respuesta. Las palabras me rasgaron la garganta, secas y dolorosas, pero me obligué a pronunciarlas. «¿Y viste a tu madre hacer lo mismo con tu hermana?». El niño levantó la mirada, con un miedo que me heló hasta los huesos. «No», respondió. Su voz apenas era audible. «Mi mamá no era la que llevaba a mi hermana». Sentí como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera. Tragué saliva, pero mi boca estaba tan seca que sentí un dolor agudo en la garganta. Tenía que saber, aunque cada fibra de mi ser me suplicaba que no lo hiciera. Entonces, mi voz tembló. «¿Viste a tu padre empujar a tu hermana?». El niño me miró fijamente. Su expresión estaba cargada de un terror indescriptible. Sus labios temblaron antes de responder, y cuando lo hizo, su voz fue apenas un susurro. «No, ese hombre que la tomó del brazo y la empujó, ese hombre que está durmiendo en el cuarto de al lado, no es mi padre». El mundo pareció detenerse. El silencio en el vagón se hizo absoluto, como si el tren mismo contuviera la respiración. La revelación cayó sobre mí como un mazazo, desmoronando cualquier sensación de seguridad que pudiera haber sentido.